Ahora vamos a derivar el componente en z de las ecuaciones de Navier-Stokes, que básicamente es lo que vimos en el video anterior del componente en x y el componente en y, pero ahorita vamos a derivar el componente en z. Entonces ya no voy a poner los tres componentes, el componente en x, y z, solo voy a poner el componente en z. Entonces, las ecuaciones de Navier-Stokes para el componente en z es la densidad, que multiplica a la derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto al cambio en el tiempo, más la derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto al cambio en la posición en x, multiplicado por el componente en x de la velocidad, más el componente en y de la velocidad, multiplicado por la derivada parcial del componente en z de la velocidad, con respecto a cómo cambia el componente en y de la posición, más la derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto al cambio en la posición en z, multiplicado por el componente en z de la velocidad, y esto es igual a la derivada parcial de la presión con respecto a la posición en z, menos la derivada parcial de la presión con respecto a la posición en z, más la densidad por la aceleración de la gravedad del componente en z, más la viscosidad multiplicada por la doble derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto a la posición en x, más la doble derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto al cambio en la posición en y, más la doble derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto al cambio en la posición en z. Esto es las ecuaciones de Navier-Stokes para el componente en z. Y aquí, para verlo más fácil, lo vamos a voltear y se lo pasamos para acá y se lo pasamos para acá. Y básicamente lo que están diciendo las ecuaciones es que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración, en donde esto es la aceleración y esto es la sumatoria de las fuerzas. Las fuerzas que estamos involucrando son la fuerza ocasionada por la gravedad, la fuerza ocasionada por el gradiente de presión, y vamos a poner viscosidad. Finalmente vamos a convertir las fuerzas deformantes en viscosidad. Entonces, las fuerzas que vamos a considerar son fuerzas deformantes que ahorita las vemos, pero esas las vamos a convertir en términos de viscosidad. Y entonces son estas tres fuerzas las que vamos a estar sumando, que son iguales a la masa por la aceleración. Ahora lo vamos a poner todo en términos de volumen o basado en división en volumen. Por ejemplo, fuerza es masa por aceleración, pero la densidad es igual a la masa entre el volumen. Entonces podemos decir que la masa es igual a la densidad por el volumen, y entonces aquí tenemos que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa, que es densidad por volumen, multiplicada por la aceleración. Entonces por eso, en este término de la fuerza por gravedad, lo estamos poniendo en términos de densidad. Por eso aquí nos sale densidad en los términos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, primero sacamos el componente en z de la aceleración. Entonces, el componente en z de la aceleración es igual a la derivada de la velocidad. En este caso estamos viendo el componente en z. Entonces, es la derivada del componente en z de la velocidad con respecto al tiempo. Y esa es una derivada total. La derivada de la velocidad es la aceleración. Pero el componente en z de la velocidad es una función, o dicho de otra forma, depende del tiempo, depende de la posición en x, depende de la posición en y depende de la posición en z. Entonces, en lugar de hacer la derivada total o completa del componente en z de la velocidad con respecto al tiempo, vamos a hacer una derivada parcial de cada uno de los elementos
o de las variables de las cuales depende el componente en z de la velocidad con respecto al tiempo y con respecto a cada una de estas variables. O sea, vamos a hacer la derivada parcial del componente en x del componente en z de la velocidad, que es una función de tiempo de x, y y z. Y entonces esto es igual a es la derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto al tiempo de cómo cambia el tiempo cuando cambia el tiempo, más la derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto al tiempo de cómo cambia la posición en x cuando cambia el tiempo, más la derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto al tiempo por cómo cambia la posición en y cuando cambia el tiempo, más la derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto al tiempo por cómo cambia el componente en z de la posición con respecto al tiempo. Entonces son derivadas parciales. Estamos viendo cómo cambia la velocidad, el componente en z de la velocidad, cuando cambia cada una de las variables, y mientras vemos cómo cambia la velocidad en z cuando cambia cada una de esas variables, dejamos constante las otras variables. Por ejemplo, aquí vemos qué pasa cuando cambia el componente en x, pero dejando constantes la variable y, z y tiempo. Aquí vemos qué pasa cuando cambia el componente en y, pero dejamos constante x, tiempo y z. Esas son derivadas parciales. Por eso es parcial, porque es derivada o cómo cambia la velocidad en este caso, pero parcialmente, porque nada más estamos viendo cuando cambia x o cuando cambia y. No es una derivada total. Que al finalmente la sumatoria de esto nos va a dar la derivada total o la derivada completa, pero es más fácil sacarla si ponemos derivadas parciales sumadas. Entonces ya tenemos la aceleración. Ahora vamos a poner la sumatoria de las fuerzas. Entonces vamos a poner un cubo. Este es un cubo que digamos es un volumen infinitesimal de fluido. Entonces aquí tenemos un contenedor que está lleno de fluido y vamos a meter este cubo infinitesimal. Y conforme este cubo se va moviendo, hay fuerzas que están interactuando con el cubo en todas direcciones, en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, en todas direcciones. Entonces son fuerzas deformantes del cubo, o sea, lo van a estar deformando. Entonces son esas fuerzas las que vamos a estar sumando. Entonces, primero sacamos el volumen del cubo. Vamos a agarrar este punto, que va a ser el punto, tiene cierta coordenada en x, tiene cierta coordenada en y, y tiene cierta coordenada en z, este punto de aquí. Y lo vamos a comparar con este punto de acá. Que este punto de acá está más a la derecha. ¿Qué tanto más a la derecha que este punto? Un x más de x, un infinitesimal más. O sea, la distancia o el largo va a ser de x, coma, la altura. La altura es y más qué tan alto está. Esta altura es de y. Entonces, y más de y es esta altura, coma, z. Entonces, aquí está z y la profundidad es esta. ¿Qué tan profundo está? Un dz. Entonces, de aquí a acá, o de aquí a acá, o sea, de aquí a acá, pasar de atrás enfrente, tenemos z más dz. Esta es la coordenada de este punto. Dicho de otra forma, ¿cuáles son las dimensiones de este cubo? Es dx por dy por dz. O sea, el volumen del cubo es dx por dy por dz.
Entonces, dijimos la sumatoria de las fuerzas es fuerza es igual a masa por aceleración. Pero dijimos la masa la podemos poner en términos de densidad por volumen por aceleración. Que aquí aceleración es la aceleración de la gravedad. El componente en Y el componente en Z de la aceleración de la gravedad. Entonces, la masa, bueno, la masa es todo esto. Y ya multiplicado por el componente en Y de la gravedad es la fuerza. Aquí, es la fuerza. Entonces vamos a poner fuerza, va a ser igual a la masa, que es la densidad, por el volumen, que es dx, dy, dz, lo voy a poner así, por volumen, por el componente en z de la aceleración de la gravedad, y esto es fuerza. Estos dos son masa, y esto ya es la aceleración de la gravedad. Entonces, eso mismo lo ponemos acá. Fuerza es la densidad por el volumen, que el volumen sacamos que es esto. Es dx, dy, dz, por el componente en z de la aceleración de la gravedad, más, ahora sí, vamos con las fuerzas deformantes. Entonces, primero tenemos una fuerza que jala para acá y una fuerza que jala para acá, o que va deformando al cubo. Entonces, vamos a sacar la fuerza en esta cara. La fuerza en esta cara es tau x z, porque estamos viendo cómo cambia todo con respecto al componente en z, pero esta es la dimensión en x. Tau xz de esta cara, donde está localizada en x más dx. Entonces, de x más dx, y lo multiplicamos por el área de la cara que está recibiendo la deformación. Entonces, esta cara es esta profundidad, que es dz, multiplicada por esto que es la altura, que es dy. Entonces, multiplicado por dz dy. Y a esa le quitamos el de esta cara, porque se está jalando para el otro lado. Entonces, menos la fuerza deformante aquí, que va a ser tau xz, y este punto o esta cara está localizada en x. Entonces, dx, y lo mismo multiplicado por el área de esta cara, que es dy por dz, multiplicado por dy dz. Ahora vamos con la fuerza deformante en la dimensión en y. Entonces tenemos una fuerza que jala para acá y una fuerza que jala para acá. Entonces, más la fuerza deformante en y, pero lo estamos viendo con respecto al componente en z, o sea, todo esto es con respecto al componente en z. Entonces, tau yz de esta cara está localizada en y más dy, y multiplicado por el área de esta cara, que es la profundidad por el ancho. Esta profundidad es dz y el ancho es dx. Entonces, multiplicado por dx dz. Y a esta le quitamos la fuerza deformante de esta cara, porque va al otro lado. Entonces, menos tau yz, de esta cara está en la posición y, igual multiplicado por el área de esta cara, que es dz por dx, multiplicado por dz por dx, más, lo voy a poner aquí, más ahora las caras de enfrente y atrás. Este es sigma zz, porque estamos en la misma dirección. Aquí estamos en la dimensión en z, y todo lo estamos viendo con respecto a z. Entonces, sigma zz de
esta cara ¿dónde está localizada? Esta cara está en z más dz multiplicado por el área de esta cara, que es el ancho, que es de x, por la altura, que es de y. La altura, que es de y. Entonces multiplicado por dx de y a esta le quitamos la fuerza deformante de esta cara, la cara de atrás, que es sigma zz. La cara de atrás está en la posición z. Igual, el área de esta cara es dy por dz. Entonces, perdón, dy por dx. dx por dy. Y esto es igual a, digamos, la sumatoria de las fuerzas. La sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, esto es igual a la masa por la aceleración. Masa por la aceleración, específicamente aceleración en el componente en z. Así. Entonces, ahora los vamos a agrupar. Tenemos densidad por dx, dy, dz por el componente en z de la gravedad, más, factorizamos esto, entonces dx, dz dy, dz dy. Entonces, dy dz de, o como multiplica a, tau xz de x más dx menos tau xz dx. Entonces ya pusimos estos dos términos juntos, más aquí factorizamos dx de z, dx de z, dx de z, que multiplica a tau yz de y más dy menos tau yz de y. Ahora más esta, más factorizamos dx de y, dx de y, que multiplica sigma zz de z más de z menos sigma zz de z. Y esto es igual a la masa por la aceleración, pero dijimos que la masa es densidad por volumen. Entonces, multiplicado por la densidad por el volumen, que dijimos que es dx de y de z, dx de y de z, por el componente en y el componente en z de la aceleración. El componente en z de la aceleración. El componente en z de la aceleración ya lo sacamos y es este. Pero todavía no lo vamos a poner aquí porque se va a hacer muy larga la ecuación. Entonces, ahora lo siguiente que hacemos es, vamos a dividir entre volumen. Dividimos entre volumen. Este término, este término, este término, este término y esto, todo lo dividimos entre volumen. Y el volumen dijimos que es dx multiplicado por el infinitesimal en y, o sea, dy, multiplicado por el infinitesimal en z, o sea, por dz. Así. Y entonces ahora sí podemos cancelar términos. Dx de y de z, dx de y de z se cancela. Aquí dy y dz se cancela. Aquí dx y dz se cancela. Y aquí dx de y se cancela. Y aquí dx de y de z se cancela. Y entonces nos queda la densidad por el componente en z de la aceleración de la gravedad, más, aquí podemos cancelar estos términos, tau x y dx más tau x y de
de x menos tau xy menos tau xz. Menos tau xz de x. O sea, nada más expandimos este y cancelamos este término con este. Y entonces nada más nos queda tau xz de x. O sea, así. Con respecto al cambio en la posición en x, más, aquí lo mismo, tau yz de y, más tau yz de y, menos tau yz de y. Entonces, igual cancelamos este término con este término y solo nos queda este por este. O sea, de y de tau yz con respecto al cambio en la posición en el componente en y de la posición, más, aquí lo mismo, sigma zz de z más sigma zz de dz menos sigma zz de z. Entonces cancelamos este término con este y queda esto por esto. O sea, queda la derivada de sigma zz con respecto al cambio de la posición en z. Y esto es igual a la densidad multiplicada por el componente en z de la aceleración. Como ahora tenemos espacio, podemos sustituir el componente en z de la aceleración. Aquí, esto es el componente en z de la aceleración, pero podemos reducirlo más. Esto es dt en dt, esto es 1. Dx en dt es cómo cambia el componente en x cuando cambia el tiempo. O sea, esto es el componente en x de la velocidad. Cómo cambia la posición en y cuando cambia el tiempo, este es el componente en y de la velocidad. Y cómo cambia la posición en z cuando cambia el tiempo, este es el componente en z de la velocidad. Entonces, tenemos densidad por la aceleración en el componente en z, que es cómo cambia la velocidad en z cuando cambia el tiempo, más el componente en x de la velocidad por la derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto al tiempo, perdón, con respecto a x. Con respecto a x. Es cómo cambia el componente en z de la velocidad con respecto a x, de cómo cambia x con respecto al tiempo. O cómo cambia la derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto al tiempo, de cómo cambia de x en dx. Entonces, para no cancelar esto, ponemos dx aquí. Entonces, aquí era dx. Entonces, esto es u por la derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto a x. Más b, el componente en y de la velocidad con respecto a cómo cambia el componente en z de la velocidad cuando cambia y, aquí era y, cómo cambia el componente en z de la velocidad cuando cambia la posición en y, más el componente en z de la velocidad por cómo cambia el componente en z de la aceleración cuando cambia la posición en z. Cuando cambia la posición en z. Aquí era x, y, z, le puse tiempo, pero era x, y, z. Y esto es el componente en z de la aceleración. Componente en z de la aceleración. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, aquí ya tenemos la sumatoria de las fuerzas, esta es la fuerza de la gravedad, y estas son fuerzas deformantes, que las vamos a convertir en términos de viscosidad. Entonces vamos a poner las fórmulas para convertirlas, que es sigma zz es igual a menos la presión más 2 por la viscosidad, que multiplica a la derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto al cambio en la posición en z. Y las otras que vamos a utilizar es tau yz, bueno, pero esta, tau xz
tau xz, que es igual a tau zx, que es igual a la viscosidad que multiplica al cambio en el componente en x de la velocidad con respecto al cambio en la posición en z, más el cambio en el componente en z de la velocidad con respecto al cambio en la posición en x. Esto es tau xz. Y tau yz también lo podemos poner como tau zy, y esto es igual a la viscosidad que multiplica al componente, a la derivada parcial del componente en y de la velocidad con respecto al cambio en la posición en z, más la derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto al cambio en la posición en y. Así. Entonces, estas son las que vamos a utilizar para convertir esto. Entonces, ya vamos a borrar. Así. Entonces tenemos densidad por el componente en z de la gravedad más tau xz de x, entonces la derivada con respecto al cambio en x de tau xz es la viscosidad que multiplica al componente, a la derivada parcial del componente en x de la velocidad con respecto al componente en z de la posición, más la derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto al cambio en la posición en x, más más la derivada con respecto a la posición en y de tau yz es la viscosidad que multiplica al cambio en la derivada parcial del componente en y de la velocidad con respecto al cambio en la posición en z, más la derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto al cambio en la posición en y, más sigma zz. Esto es la derivada con respecto a la posición en z de sigma zz, es menos la presión más 2 por la viscosidad que multiplica al cambio o la derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto al componente en z de la posición, y esto es igual a la densidad multiplicada por la aceleración en z, que es el componente en z de la velocidad con respecto al tiempo, más el componente en x de la velocidad que multiplica a cómo cambia el componente en z de la velocidad con respecto a x, más el componente en y de la velocidad por cómo cambia el componente en z de la velocidad con respecto a y, más el componente en z de la velocidad por la derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto al componente en z de la posición. Ahora factorizamos, ahora distribuimos. Entonces queda densidad por la aceleración de la gravedad en z más, aquí es dx mu du de z. Entonces vamos a poner mu, y esto es du en dx dz más mu de el componente en z de la velocidad con respecto a la posición en x. Aquí esto lo podemos modificar más porque tenemos dos veces que es con respecto a x, entonces podemos poner como una derivada parcial, la segunda derivada parcial, pero ahorita la modificamos.
más viscosidad por d del componente en y de la velocidad con respecto a la posición en y la posición en z, más la viscosidad por dw, o sea, d por el componente en z de la velocidad con respecto al cambio en la posición en y con respecto al cambio en la posición en y. Entonces eso también lo vamos a modificar, más menos la derivada parcial de la presión con respecto al cambio en la posición en z, más 2 que multiplica a la viscosidad por dw en dz igual a la presión, a la densidad por el componente en y de la aceleración, por el componente en z de la aceleración. Lo voy a poner así para no escribirlo otra vez y luego lo modificamos al final, pero esto mismo es el componente en z de la aceleración. Y ahora estas las modificamos y las vamos a distribuir de otra forma. Entonces, o sea, lo mismo, solo vamos a cambiar el orden. La densidad por el componente en z de la aceleración de la gravedad, más viscosidad, bueno, primero ponemos este término, menos la derivada parcial de la presión con respecto al componente en z, más, ahora sí, esta, la viscosidad que multiplica la doble derivada parcial con respecto a la posición en x, porque es de x, entonces lo cuadramos, de el componente en z de la velocidad, más, todavía no voy a poner este término, este y esta, más la viscosidad que multiplica a la segunda derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto al cambio en la posición en y. Entonces, este también lo cuadramos, o se puede cuadrar, más la viscosidad por la segunda derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto a la posición en z. Aquí tenemos dos veces este término, aquí solo agarré una vez el término, falta ponerlo otra vez. Entonces seguimos con los términos que no pusimos, más que es bueno, voy a factorizar el de mu. Entonces es mu por la derivada con respecto a z de u de x, o sea, del componente en x de la velocidad con respecto a la posición en x. Esto lo dejé acá y esto lo pasé para acá, más lo mismo acá, la densidad, la viscosidad por esto lo dejamos afuera, d en dz, entonces la derivada con respecto a z de la viscosidad por el cambio o la derivada parcial del componente en y con respecto a la posición en y, más este término que lo vamos a poner como esto, lo sacamos, la derivada con respecto a la posición en z de la viscosidad por la derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto a la posición en z, y ya, porque el otro de estos términos ya lo habíamos puesto acá, y este es igual a la densidad por el componente en z de la aceleración. Ahora vamos a factorizar las viscosidades y agruparlas de otra forma. Entonces, densidad por el componente en z de la aceleración de la gravedad menos la derivada parcial de la presión con respecto a la posición en z, más la viscosidad que multiplica a
la segunda derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto al componente en x de la posición, más la doble derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto a la posición en y, más la doble derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto al cambio en la posición en z. Y entonces ya factorizamos esta, más factorizamos esto. La derivada parcial con respecto a la posición en z de la viscosidad, que multiplica a el cambio de la posición en x, el cambio de la velocidad en el componente en x con respecto a la posición en x, más el cambio de la velocidad en y por la derivada parcial de la velocidad en y con respecto a la posición en y, más el cambio de la velocidad en el componente en z con respecto al cambio de la posición en z. Es igual a la densidad que multiplica al componente en z de la aceleración, y por definición este término es igual a 0. Entonces du más dx más dv en dy más dw en dz es igual a 0. Y entonces tenemos la densidad por el componente en z de la gravedad menos la derivada parcial de la presión con respecto a la posición en z, más la viscosidad que multiplica a la segunda derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto al cambio de la posición en x, más la segunda derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto a la posición en y, más la segunda derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto a la posición en z, más 0 es igual a la densidad por la aceleración, el componente en z de la aceleración, que dijimos que es la derivada del componente en z de la velocidad con respecto al tiempo, más el componente en x de la velocidad multiplicado por la derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto a x, más el componente en y de la velocidad con respecto más el componente y de la velocidad multiplicado por la derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto al cambio de la posición en y, más el componente en z de la velocidad multiplicado por la derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto al cambio de la posición en z. Así. Entonces, aquí ya tenemos es la sumatoria de las fuerzas, fuerza de gravedad, que la tenemos puesta en términos de densidad, presión y viscosidad, que juntas estas vinieron de sumar las fuerzas deformante, y es igual a la densidad por la aceleración, en donde densidad por volumen era masa, pero al dividir todo entre volumen nos quedamos nada más con densidad. Pero entonces es esto mismo, solo que está cambiado el orden. Esta la tenemos de este lado y esta lo tenemos de este lado. Aquí, pero es lo mismo. Entonces la densidad que multiplica a la derivada parcial del componente en z de la velocidad con respecto al tiempo, más u de w en dx, más b de w en dy, más w de w en dz, es igual a la densidad por el componente en z de la gravedad menos la derivada parcial de la presión con respecto al cambio de la posición en z, más la viscosidad que multiplica la segunda derivada del componente en z de la velocidad con respecto a la posición en x, más la segunda derivada del componente en z de la velocidad con respecto a la posición en y, más la doble derivada del componente en z de la velocidad con respecto a la posición en z. Y entonces esto es la sumatoria de las fuerzas, que es esta y esta, es igual a la masa por la aceleración. En este caso estamos viendo componente en z. Aquí ya no nos quedamos con masa como tal, sino con densidad, porque dividimos entre volumen, pero básicamente es esto lo que está diciendo. Entonces que la sumatoria en el componente en z de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración en el componente en z. Ese es como derivamos el componente en z de las ecuaciones de Navier-Stokes.